Buenos días, mi nombre es Efraín y hace un par de meses me apunté para entrenar, primero de inicio, de aquí para arriba. Hace un par de meses me apunté para entrenar en un gimnasio que funciona con una aplicación del móvil. Por ahí te apuntas a las clases que quieres ir cada semana. Me descargo la app para apuntarte a las clases y cuando estoy creando el perfil me pregunta la aplicación que a qué casa quiero pertenecer. Resulta que un 1% de los beneficios del gimnasio se dona a causas benéficas y cada una de estas causas es una de las casas. Entonces la app te está preguntando a qué causa benéfica quieres ayudar. Hay que elegir entre 4 opciones. Si ese dinero va a ir a ayudar a niños en situación de pobreza, va a ir a llevar vacunas a países pobres, va a ir a limpiar playas y mares o va a proteger los bosques. Yo quería apuntarme rápido a la clase del día siguiente y no perder tiempo, pero me plantean esta pregunta delante y tuve ahí mi momento de vacío existencial, de sentarme en el sofá mirando al infinito, mis 15 minutos ahí de qué está pasando, a dónde va mi vida, qué es más importante. Poneros en esta situación, ¿vale? Es una decisión muy tonta, pero tenéis que elegir cuál apoyáis. Yo al final me apunté a la de ayudar a niños en situación de pobreza. Y cuando me apunto, veo que es la casa a la que más gente se apunta. La segunda es la de llevar vacunas. Y la tercera y la cuarta son la de limpiar los mares y proteger los bosques. Este ejemplo sé que es una chorrada y no voy a cambiar el mundo con esta decisión, pero me sirve para ilustrar que es muy probable que en todas nuestras decisiones el medio ambiente va al final de nuestras prioridades. Tenemos nuestros problemas personales relacionados con mi familia, con otras personas que aprecio, con mi trabajo, con mi dinero. Luego problemas de la gente alrededor, que queremos que les vayan bien. Los problemas también que hay en el país y en el mundo a nivel político y social. Y luego al final del todo, quizá nos acordamos de que hay problemas relacionados con el calentamiento global, con la pérdida de especies animales, de cultivos, etc. Estamos ahora haciendo en la parroquia una serie sobre las 4 rupturas. En esta serie estamos hablando de qué es lo que va mal en el mundo, hablando de la causa de todo el dolor y sufrimiento y de cómo restaurarlo. Y todo está relacionado con estas 4 rupturas. La ruptura de Dios con nosotros, la ruptura de nosotros con nosotros mismos, la ruptura de nosotros con los demás y la ruptura de nosotros con la creación. En este día vamos a centrarnos en la ruptura que seguramente menos nos importe a todos. Que hay temas más importantes de los que hablar y solucionar y que esto del medio ambiente, pues mira, va mal, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que podemos pensar. A ratos, preparando este tema, me he encontrado pensando en cómo puedo hablar de ello sin que parezca que soy un hippie. No soy ingenuo, sé que es un tema que se ha polarizado y politizado en el peor sentido de la palabra y parece que animar a otros a cuidar del planeta significa que me gusta abrazar árboles a la luz de la luna llena o que quiero potenciar una agenda política woke. Y al igual que me pregunto esto, me pregunto si al oír hablar a Jesús sobre este tema nos haría pensar que él es uno de esos hippies, que nos molesta. Al oír hablar sobre este tema podemos pensar que es un asunto un poco turbio, relacionado con adorar a la Madre Tierra, a la Pachamama, en plan los de Avatar con Eywa, esos bailes que hacen. Me decía Aaron la canción de Chayanne de Madre Tierra. Alguno puede pensar que es un tema irrelevante, que el Evangelio va de salvar almas, no de salvar moluscos. O alguno piensa que es un tema que, bueno, vale, pero que es algo más ligero, no tan importante y que digas, me alegro de que alguien se preocupe por el planeta, mientras no tenga que ser yo. Que particularmente es un poco, reconozco lo que me pasa a mí. Y acabar pensando que la vida está llena de causas importantes por las que luchar y no podemos involucrarnos en todas. Pero, ¿y si estas barreras que nos ponemos nos están impidiendo conocer una parte de quién es Dios? ¿Y si no estamos amando como Dios ama y llorando con lo que Dios llora? ¿Y si ignorando la relación con su creación nos estamos perdiendo la paz, el shalom que Dios quiere darnos? Mi conclusión, leyendo la Biblia, es que esto no es un área opcional de la fe cristiana. El cuidado de la tierra y sus criaturas es una parte fundamental de nuestro llamado. No es un añadido opcional, algo que podemos ignorar, sino que es parte del núcleo de nuestra fe.
No quiero decir que todos tengamos que ir a vivir al bosque, atarnos a un árbol que van a talar o que nos tengamos que hacer vegetarianos. Lo que quiero decir es que seguir a Jesús supone mirar el mundo como Dios lo mira, con sus ojos. Y mi propuesta hoy es que intentemos quitarnos los prejuicios que tenemos acerca del medio ambiente y nos acerquemos a la palabra y veamos qué tiene que decir Dios al respecto. Leemos la Biblia con una especie de gafas tintadas que nos impiden ver que la Biblia está llena de forma constante de referencias a la creación. El Antiguo Testamento menciona la tierra unas 2000 veces y el Nuevo Testamento otras 250. En Génesis, Dios crea todo: los cielos, la tierra, el mar, cada animal, cada insecto, cada planta, cada hongo, y dice que todo era muy bueno. En Génesis 2, Dios le pide a los primeros humanos nombrar todas las criaturas. Eso supone fijarse en ellas, entenderlas, describirlas, conocerlas. No es algo que hagas de forma pasiva. Los salmos hablan de que Dios cuida de los ritmos de las estaciones, del día y de la noche, de que nos va a llevar a delicados pastos que nos harán descansar. Y también los salmos cuentan que los cielos declaran la gloria de Dios. Jesús enseñaba acerca de Dios diciéndole también que se fijara en la creación. Sí que hablaba usando los textos del Antiguo Testamento, pero también usaba otros libros de los que obtenía referencias y enseñanzas, como las semillas del suelo, las aves, las cosechas, las flores, las higueras, la vid, el pan, el vino. Decía: fijaos en las aves del cielo, o mirad cómo crecen los lirios. Decía palabras como mirad, aprended, observad. No eran solo apoyos visuales para reforzar las enseñanzas y que haya algo con lo que te acuerdes. Jesús estaba mostrando una creación llena de las huellas de Dios. Una creación en la que al verla y conocerla podemos conocer quién es el Padre y su carácter. Y la historia de Dios con la creación, la caída y la redención empieza en un huerto, el del Edén. Pasa después por otro huerto, el de Getsemaní, donde Jesús se rinde ante el Padre para entregar su vida. Y continúa por otro huerto, que es donde estaba la tumba vacía, en la resurrección, donde, por cierto, confunden a Jesús con el jardinero. Y la historia termina en otro huerto más, en Apocalipsis 22, con una ciudad ajardinada, en una nueva tierra, el día en el que Jesús vuelva. Si nos quitamos estas gafas tintadas, vamos a poder ver que la relación de Jesús y la creación es constante en toda la Biblia. Con esta perspectiva, quiero que leamos un texto en Colosenses 1, que quizá conozcas este texto, pero quiero que lo leas intentando ver qué quiere decir Dios acerca de su creación. Es a partir del versículo 15. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Si te paras a estudiar un poco este texto, tiene mucha chicha, mucha información en la que se habla de Jesús en relación con la creación. En el versículo 16 dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esto quiere decir que Jesús es la fuente de la que emana toda la creación. Y además hay algo muy poderoso en este versículo, que es que dice que la creación entera no solo fue hecha por Jesús, sino que también la creación entera fue hecha para Jesús. Durante siglos ha habido preguntas acerca del sentido de la vida y el propósito que han preocupado a la humanidad, a los filósofos. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues según este texto está muy claro. La Biblia afirma que el propósito de nuestra vida y también de la creación es Jesús. Jesús es el propósito. El motivo por el que estamos aquí es para alabar a Dios en Jesús y para vivir en una relación con Él desde aquí ya, en esta tierra.
Toda la creación fue hecha para Jesús. La creación es un regalo de amor de Dios para su Hijo Jesús. Por eso no nos sorprende que el mundo haya sido hecho con tanta belleza y armonía. Contaban en un documental que en estas últimas décadas muchos científicos y también políticos han intentado motivar a la población a cuidar del planeta, a reciclar más, usar el transporte público, y se debatía en el documental cuáles son los motivos que hay que dar para que la gente pues, haga caso y cuide de la creación. Y los motivos que han dado tienen que ver con estos puntos. Uno es el factor económico. Pues le subimos los impuestos a la gasolina, a los viajes en avión, etcétera, y así como no quieren gastar ese dinero, pues hacen cosas que contaminen menos. Otra es apelar a que vas a dejar un mundo peor a tus hijos y a tus nietos. Otra es apelar a que tú mismo, en un futuro cercano, vas a sufrir estas cosas. Y luego está el factor moda. Pones la ecología de moda, que mola ir en bici, mola reciclar, y la gente pues quiere formar parte de eso, ¿no? Michael Oates, un escritor cristiano, habla de que en todos estos motivos el factor común es el egoísmo. ¿Por qué voy a cuidar del planeta? Pues para proteger mi dinero, mi familia, mi futuro, mi imagen. Todo porque me afecta a mí. Cuidar de la creación es algo bueno y necesario, pero yo y mi egoísmo no debe ser el motivo por el que lo hago. Si tú no tienes una relación con Dios, este mensaje quizá no es para ti y puedes elegir no cuidar de la creación si no crees en el cambio climático y si no te conviene. Pero si tienes una relación con Dios y recuerdas este versículo en el que entendemos que la creación es un regalo de Dios para Jesús, podemos tener una nueva motivación en la que cuidamos de la creación no por mí o porque lo digan algunos políticos. Queremos cuidar del medio ambiente porque Dios lo ama y porque es un regalo para Jesús que nosotros tenemos que administrar con sabiduría y constancia. Por eso la manera en la que utilizo los recursos de Dios debería reflejar cómo alabo a Jesús. Actos como evitar ir en coche en viajes que no hace falta o reciclar reflejan un acto de adoración a Jesús y cómo cuido una creación que es suya. Esto significa cosas tan prácticas como si estoy en el Mercadona y sé que hay huevos de gallinas que viven en malas condiciones, debería evitar comprar esos y comprar los de gallinas que han tenido una vida más digna, aunque cuesten algo más de dinero. Eso supone también que si tengo que ir a un sitio y puedo ir andando o en autobús, es mejor que haga eso a ir en coche, por el gasto de gasolina que hace daño al planeta. No debemos tomar estas decisiones porque nos lo ha dicho un político, sino que debemos hacerlo porque estamos alabando a Dios con ello. Y decidimos actuar como si la tierra fuera de Dios o como si la tierra fuera nuestra. A Dios le entristece cuando por egoísmo y avaricia estropeamos el planeta. A Dios le importan todos los aspectos de la vida. Y no solo lo que hacemos los domingos, no tenemos que hacerle tan pequeño como para solo un día a la semana. Cuidar de la creación es algo profundamente espiritual. Lo más cómodo es huir de esta verdad, ignorarlo, seguir haciendo lo mismo, pensar que no es para tanto, pero sí es para tanto. No debemos hacernos insensibles a ignorar la voluntad de Dios. Debemos recordar que no somos los dueños absolutos de lo que hay en esta tierra, sino que Dios es el dueño y el rey, y nosotros sus administradores. Si os sirve esta imagen, somos sus mayordomos. Vivimos en la casa de nuestro Señor y esa casa no nos pertenece. Por un lado podemos disfrutar de los frutos de esta creación, pero por otro, un mayordomo no hace lo que él quiere. Un mayordomo debe reflejar la imagen de lo que su amo, Dios, quiere hacer en la casa. Y ser la imagen de Dios no tiene que ver con tener poder y privilegio sobre la creación para usarla a nuestro antojo. Ser la imagen de Dios tiene que ver con servir dándose a uno mismo. Os comentaba antes que tenemos unas gafas tintadas que nos impiden ver todo lo que hay en la Biblia sobre la creación. Esta ceguera llega a tal punto que muchos no sabemos que el versículo más famoso de la Biblia está hablando también de ella. Juan 3,16, que os lo sabéis, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído siempre este texto pensando que dice porque de tal manera amó Dios a las personas, pero en griego no dice eso. La palabra que se usa es porque de tal manera amó Dios al cosmos,
este versículo está hablando de que Dios ama al universo entero, nosotros incluidos y como una parte muy importante. Y ha amado tanto al universo que ha dado a su Hijo, a Jesús, para que tengamos restauración y vida eterna. La obra salvadora de Jesús tiene implicaciones no solo en nosotros, las personas, sino que tiene consecuencias literalmente cósmicas. Y aquí recuperamos el texto de Colosenses 1, que dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Con nuestro pecado hemos causado las 4 rupturas. Cada decisión egoísta de nuestro día a día, cada vez que queremos ponernos a nosotros por encima de Dios, en cómo tratamos a su creación, provocamos que ésta se rompa. Pero cuando Jesús muere en la cruz, lo hace para restaurar todas las relaciones que se habían roto. A través de su Hijo, cargó con el coste completo del mal que se había desatado. Jesús es el Salvador de la creación. El Creador fue crucificado para hacer que toda la creación volviera a ser restaurada con él mismo. Romanos 8 dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y prestad atención a este último versículo, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. La creación gime con los dolores de una mujer embarazada. La creación está en agonía, retorciéndose de dolor como resultado de nuestra desobediencia. Tal vez os parece algo exagerado, pero hay ejemplos en la Biblia. Hay sequías en las épocas de desobediencia del pueblo de Israel. Y cuando Jesús fue crucificado, hubo un eclipse y un terremoto. La tierra sufre por lo que hemos hecho, por cada daño, por cada pecado, por cada vez que damos la espalda a Dios. Pero igual que una mujer de parto, es un sufrimiento que conlleva una esperanza, en el que esperamos una nueva vida que va a nacer. En medio del desastre que vivimos, sigue habiendo esperanza para este mundo. Igual que la muerte y la resurrección de Jesús ofrece esperanza a nosotros las personas y podemos ser llamados hijos de Dios, también tenemos esperanza segura de que su creación puede ser liberada. Debemos ser agentes de restauración en esta ruptura. Recordar que con cada acto podemos contribuir a hacer esta grieta más grande o contribuir a restaurarla. Y debemos cuidar de la creación no por nosotros, sino para Jesús. Por eso quiero daros hoy 3 pasos más o menos prácticos para hacerlo. El primer paso es que debemos maravillarnos ante la creación. Hoy en día tenemos que poner mucha atención para escuchar a Jesús a través de la creación. Todo el ruido de la ciudad, de nuestra vida, nos estorba para ver el susurro de la creación. Y prestar atención a la creación es también parte de lo que significa vivir al ritmo de Jesús. Maravillarnos con su creación es uno de los caminos por los que Dios quiere traernos su paz, su shalom. Dios nos quiere sin agobios, disfrutando de un atardecer en un jardín como Adán y Eva, o en delicados pastos y tranquilas aguas, como David en los Salmos. Y además debemos maravillarnos porque Dios es el artista más genial que existe y el cosmos es su lienzo. Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Podemos analizar el mundo en busca de pistas que nos muestran la personalidad de Dios y su carácter. Podemos ver su poder grande y eterno en cómo controla las fuerzas de la galaxia, del universo y los núcleos de gravedad de cada planeta, pero también podemos ver cómo Dios trabaja en el detalle, en el trazo fino de la tela de una araña, en el dibujo de los copos de nieve o en los colores de un bosque en otoño. Dios es el Dios del poder, pero también es el Dios de la belleza. Toda la creación nos habla de quién es Dios y de cómo es.
Debemos pararnos a contemplar la belleza de lo que Dios ha creado. Debemos agradecer por el sabor de nuestra comida, por el olor del mar, por las vistas de la montaña. Y si nos maravillamos ante su creación, estaremos más cerca de adorarle. Entre reflexionar sobre lo bello que es algo y decir gracias, hay un escalón muy pequeño, porque asombrarse es el peldaño hacia la alabanza. Debemos enamorarnos de su creación y hacer todo esto no como unos deberes pesados que nos pone Dios, sino con amor, porque Dios ama a su creación y porque vemos a Dios en cada aspecto de ella y queremos adorarle. Paso número 2. Debemos arrepentirnos ante el daño que hacemos. No hemos cuidado bien de la creación que Dios nos ha dado. Es casi imposible no contaminar con cada pequeña decisión que tomamos día a día. La industria cárnica contamina un montón. Fabricar unos vaqueros contamina un montón también. Cada imagen que se crea por inteligencia artificial consume 3,5 litros de agua. Con la moda esta de las imágenes en anime de Ghibli, se han consumido más de 200 millones de litros de agua. Es devastador. Es muy difícil no contaminar con cada acto, pero el hecho de que estemos acostumbrados a ello, a un estilo de vida que daña el planeta, no significa que debamos seguir haciendo lo mismo. Puede suponer un esfuerzo muy grande y realmente es agotador muchas veces hacer las cosas bien. Y debemos tratarnos con gracia cuando no llegamos a hacer todo lo que podemos, no ser legalistas con nosotros mismos ni con los demás y también tomarnos las cosas con buen humor. Pero cada vez que hagamos algo que dañe el medio ambiente, deberíamos hacerlo con pena, con tristeza, sabiendo que estamos dañando este mundo que refleja a Dios y que debemos corregir nuestros actos para que eso cambie. Debemos practicar un arrepentimiento que nos lleve a ser mejores agentes restauradores. No un arrepentimiento con el que pensemos, bueno, es lo que hay, es el sistema y que siga todo igual, sino uno que nos lleva a adquirir nuevas conductas por las cuales podamos restaurar este mundo caído. Dios sufre cada vez que dañamos el planeta y nosotros debemos sufrir con él. Me he leído un libro buenísimo de Dave Buckles, el que ha anunciado ISRA, Sabios con el Planeta. He sacado aquí casi todas las ideas de la predicación y lo podéis comprar a la salida. Y en ese libro Dave cuenta una práctica que ha acostumbrado a hacer que creo que nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, que es esta: orar cada vez que tiramos la basura. Parece un poco chorra, ¿vale? Pero pensad en estos momentos, leo un fragmento del libro e intento explicarme. Al orar cada vez que tiramos la basura, por un lado damos gracias a Dios por los recursos naturales que han creado ese objeto y reflexiono en si he sido un buen mayordomo. Mis oraciones suelen terminar con confesiones de culpa, mientras admito que otra vez he desperdiciado sin pensar. Necesitaba comprarlo, necesitaba este objeto con todo el empaquetado que trae. A veces mi angustia no es tanto personal, sino frustración contra una cultura que dicta que no puedo comprar cosas que no estén cubiertas en plástico. Y lo que hago es pedir perdón a Dios por lo que la raza humana está haciendo al dar este mundo por sentado. Quiero hacer una aclaración, que es que yo no comparto este mensaje porque soy una persona súper concienciada, la verdad, y que lo haga todo bien. Hay muchísimo que debo mejorar. Y estudiar sobre este tema para mí ha sido muy incómodo y retador. Son verdades incómodas que no nos gusta oír a ninguno. Saber que estás haciendo algo mal es muy desagradable. No te gusta oírlo, te da ganas de hacer callar, me quitas el micrófono y quedamos todos en paz. Y es una reacción parecida a la que ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de toda la Biblia cada vez que ha dado mensajes incómodos. Nosotros como pueblo rechazamos a Dios. En este caso, Dios nos pide que seamos mayordomos de su creación y que la cuidemos. Y nosotros no queremos hacerlo. Le quitamos importancia, no queremos que nos lo recuerde, mejor que nos deje tranquilos. Y en manos de nosotros, como pueblo, está escuchar a estos profetas que comparten verdades incómodas. Podemos escuchar, arrepentirnos, obedecer y volver a Dios. O podemos decidir si queremos seguir siendo egoístas, haciendo oídos sordos y viviendo la vida como nosotros queremos vivirla. Y relacionado con todo esto, viene el siguiente punto, que es el más práctico, y es las 3 R's del cuidado medioambiental. Reducir, reutilizar y reciclar.
No quiero que sean solo pasos etéreos, que maravillarse y arrepentirse está muy guay, pero quiero que podamos medir también el cambio. Y al oír hablar de medio ambiente, seguramente lo primero que se nos ocurre es reciclar. Muchos de aquí igual ya recicláis y está muy guay. Algunos no. Los que no, pues puede ser un momento para empezar. Y los que sí, pues a lo mejor hay algo que no recicláis aún. El orgánico, el vidrio, pues es un pasito que podemos dar. Pero no solo se trata de reciclar, sino también de los pasos previos. ¿Esto que voy a tirar a la basura, lo puedo reutilizar o reparar? ¿O ya tengo que tirarlo? Quizá podamos dar una segunda vida a algunas prendas de ropa que están viejas pero se pueden arreglar. O ese objeto que parece que ya no funciona bien del todo, pues en vez de tirarlo y comprar uno nuevo, pues a lo mejor lo puedo reparar. Reparando lo que está usado, podemos evitar participar en una cadena de producción constante que abusa de los recursos naturales como si fueran infinitos. Podemos romper con este sistema y ayudar en la restauración de la creación. Y previo al reciclaje y a reutilizar las cosas viene el reducir. Reducir nuestro consumo. Cada vez que compre algo debo pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Compro esto porque es un capricho o porque no puedo vivir sin ello? Y comprando esto, ¿le estoy dando la gloria a Dios? Haciendo esto nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos comprar tanto como lo hacemos. Podemos vivir liberados de la publicidad y la moda que nos dice lo que tenemos que comprar, lo que necesitamos. Podemos reducir estos estímulos cuidando del planeta y además le quitamos a estos objetos materiales el lugar de honor en el que nos estamos poniendo y podemos hacer que Dios vuelva a ser rey sobre todo ello. Reducir, reutilizar y reciclar nos hace valorar las cosas, no desperdiciar nada y ahorrar los recursos de un planeta y una creación que gime de dolor y que busca ser restaurada. Igual os parezco un loco exagerado hablando de estas cosas, pero debemos reconocer que todo es espiritual. Con cada acto de mi día a día estoy decidiendo si yo soy el Señor o si Jesús es el Señor. Si voy a hacer las cosas como yo quiero o voy a intentar de una forma torpe e imperfecta seguir la voluntad de Dios. Y en todo esto que hay que hacer, ¿por dónde empiezo? Os hago una propuesta. Vamos a empezar por una cosa, una sola, a partir de hoy. Quizá puedes decidir que los viajes que puedes ir andando o en transporte público, pues vas a evitar ir en coche, consumir menos gasolina. También hay una iniciativa mundial que se llama Los lunes sin carne. Si me quedaba algún amigo, creo que ya lo he perdido con este último. Elige una cosa, una e incorpórala a tu vida 3 meses, a ver qué pasa. Y ya el nivel pro es si te quieres apuntar, que en 3 meses incorporas una nueva. 3 meses o con los cambios de estaciones, márcatelo en el calendario y dices, haces evaluación, pues mira, al principio costó, pero luego lo he podido adaptar, ahora qué cosa nueva puedo hacer. Una cosa cada 3 meses me parece un ritmo razonable y que no abruma tanto como cambiar nuestra vida de golpe. Sé que es difícil, sé que parece imposible que veamos frutos. En estos temas tan grandes parece que lo que podemos hacer nosotros es algo minúsculo en comparación con fábricas gigantes y millonarios en jets privados que contaminan más en una semana de lo que voy a restaurar yo en mi vida. Y eso es verdad que desmotiva mucho. Pero hay un fallo de ética en cómo entendemos esto y es que no tenemos que ser buenos porque eso cambia algo. Tenemos que hacer el bien porque es bueno. Y punto. Yo no le digo a Miriam que la quiero porque obtengo un beneficio al decírselo o porque voy a traer la paz mundial. Se lo digo porque es bueno y ya está. Y sigue estando la ruptura con los demás y el mundo sigue en guerra, otros países están fatal, pero yo voy a seguir diciéndole a Miriam que la quiero, aunque eso no cambie nada. Hay un catedrático que se llama Antoine Bret que pone un ejemplo que al menos me sirve mucho, que es, ¿sabéis la peli Titanic? Vale. El Titanic, el barco. La peli, sabes cuándo empieza, cómo va a acabar, ¿vale? El barco se hunde. No hay nada que puedas hacer para que no se hunda. Pero puedes elegir quién quieres ser. ¿Quieres ser Leonardo DiCaprio, el bueno? ¿O quieres ser el malo? Da igual lo que hagas en el sentido de que no vas a conseguir que el barco reflote, pero puedes seguir siendo bueno. No se trata de ser bueno por los frutos y porque vas a restaurar todo. Se trata de ser bueno porque es bueno. Y aunque el mundo pueda seguir empeorando, luchar por lo que es bueno es algo revolucionario. Y además tenemos que tener fe
en que no solo se trata de lo que nosotros hagamos, sino en que Dios también está trabajando. Es un trabajo en equipo. En un momento del ministerio de Jesús estaba hablando para por lo menos 5.000 personas, contando solo a los hombres, sin contar mujeres y niños, y llevaban todo el día escuchándole, y Jesús quiso darles de comer. Y preguntó si tenían algo. Y los discípulos buscaron y vieron que tenían 5 panes y 2 peces. Es algo ridículo. Yo pienso que se me caería la cara de vergüenza de presentarme a Jesús y decirle, mira, tengo esto. ¿Cómo vas a servir tan poco para alimentar a tanta gente? Pero Jesús multiplicó esa comida y sirvió para alimentar a todos. Se quedaron llenos y sobraron 12 cestas de comida. Nuestra parte es minúscula y parece ridícula con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero debemos creer que Dios puede multiplicar nuestra obra como con los panes y los peces. Pero para eso es necesario que nosotros hagamos algo, por poco que sea, intentando que sea cada vez más y mejor con la ayuda de Dios y que podamos vivir así una historia mejor. Quiero terminar con un versículo, también de Colosenses, que me lleva persiguiendo la verdad en varias áreas de mi vida en estos años. Y es Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Que podamos ser agentes de restauración en este mundo roto y que en todo lo que hagamos, cada vez que compremos algo, que comamos algo, que tiremos algo a la basura, lo hagamos de corazón para Dios. Dejo un minuto de silencio para que podamos tener cada uno una oración personal con Dios.